No puedes hacer nada. Las palabras de mi hija Lucía resonaron en mis oídos como una bofetada. Acababa de descubrir que $15,000 habían desaparecido de mi cuenta bancaria y ella se reía. Se reía en mi cara después de que pagué cada centavo de su boda. Mis manos temblaron mientras sostenía el extracto bancario, las cifras difuminándose por las lágrimas de rabia que se negaban a caer. Hugo, su flamante esposo, estaba detrás de ella con esa sonrisa cruel que ahora reconocía. «Vamos, suegra, usted ya cumplió su parte. Ahora nosotros decidimos qué hacer con lo que queda». Mi propia hija y su marido me miraban como si fuera una anciana inútil, como si mis años de sacrificio no significaran nada. Temblando de indignación, metí la mano en mi bolso. «No se preocupen por lo que va a pasar», murmuré, mis dedos buscando algo que sabía que cambiaría todo. De repente, un estruendo sacudió toda la casa. Los marcos de las fotos vibraron. Los vasos tintinearon en la cocina. Lucía y Hugo se miraron confundidos, el miedo reemplazando su arrogancia. Cuando vieron quién entró por la puerta, sus rostros se tornaron blancos como papel. Pero para entender cómo llegamos a este momento, necesito contarte la historia desde el principio, cuando todo parecía perfecto. Hace apenas un mes, mi casa estaba llena de risas y planes de boda. El aroma de las flores frescas que Lucía traía cada día llenaba el aire, mezclándose con el café que preparaba religiosamente cada mañana. Ella llegaba temprano, siempre con esa sonrisa radiante que conocía desde niña, sus ojos brillando de emoción por la boda que se acercaba. «Mamá, encontré el vestido perfecto», me decía, extendiendo fotos en su teléfono sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde le había enseñado a hacer tortillas cuando tenía 8 años, donde habíamos compartido miles de desayunos, donde había secado sus lágrimas cuando su primer esposo la abandonó dejándola sola con Ana. Hugo aparecía siempre después, educado y sonriente, besándome la mejilla con esa calidez que ahora sé que era fingida. «¿Cómo está hoy, doña Julieta?», me preguntaba, sus ojos recorriendo discretamente la casa, evaluando, calculando. «Trabajaba en una empresa de tecnología», decía, aunque sus explicaciones sobre su trabajo siempre eran vagas, llenas de términos técnicos que no significaban nada. «El salón que queremos es perfecto, mamá. Es en el Hotel del Mar, frente al océano. Imagínate». Lucía caminando hacia el altar con las olas de fondo. Sus palabras pintaban una imagen tan hermosa que no pude resistir. Mi hija merecía esa boda de ensueño. Después de todo lo que había sufrido, después de criarla sola cuando su padre nos abandonó, después de trabajar doble turno como maestra para darle todo lo que necesitaba. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya sabía que pagaría cualquier precio. $20,000, mamá, con todo incluido. El salón, las flores, el fotógrafo, la música. Era exactamente lo que tenía ahorrado después de 30 años como maestra. Cada centavo que había guardado religiosamente cada mes, sacrificando vacaciones, ropa nueva, pequeños lujos. «No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de todo». Las palabras salieron de mi corazón antes que de mi mente. Vi cómo se le iluminó el rostro, cómo corrió a abrazarme con esa energía que tenía cuando era pequeña. Hugo sonrió desde el sillón, una sonrisa que ahora recuerdo como la de un depredador. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de preparativos. Lucía venía cada mañana con nuevas listas, nuevos gastos, nuevas pequeñas sorpresas que habían surgido. «Mamá, el fotógrafo necesita un adelanto de 3,000. El florista requiere pago por anticipado. Surgió un gasto extra para la decoración». Cada vez que iba al banco, la cajera me sonreía con familiaridad. «¿Otra transferencia para la boda, doña Julieta?», me preguntaba,
y yo asentía orgullosa. Mi hija se casaba, y yo era la madre que hacía posible sus sueños. Las cifras en mi cuenta descendían rápidamente, pero mi corazón se llenaba de satisfacción. Debí haber notado cómo Hugo siempre aparecía cuando hablábamos de dinero. Debí haber prestado atención a la forma en que tomaba notas mentales de cada cantidad. Debí haber visto las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no los observaba. Esas miradas llenas de complicidad que ahora entiendo completamente. Pero estaba ciega de amor maternal, tejiendo el velo de novia con mis propias manos, imaginando el día perfecto que le daría a mi hija. El día de la boda llegó como un sueño dorado. Me desperté antes del amanecer, mis manos ya ocupadas preparando el desayuno especial que le había prometido a Lucía. Tortitas con miel, jugo de naranja recién exprimido y café colombiano que había guardado para esta ocasión especial. La cocina se llenó de aromas familiares mientras el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de encaje. Lucía llegó a las 7 de la mañana, radiante pero nerviosa. «Buenos días, mamá de la novia», me susurró, abrazándome con fuerza. Llevaba una bata de seda blanca que le había regalado, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. En ese momento, volví a ver a la niña pequeña que solía peinarse frente al espejo de mi tocador, soñando con ser princesa. «Hoy es tu día, mi amor», le dije, acariciando su mejilla. «Todo va a ser perfecto». Y lo creía de verdad. Había gastado cada centavo de mis ahorros, pero viendo su felicidad, sabía que había valido la pena. Hugo llegaría más tarde con su familia, pero estas primeras horas eran nuestras, madre e hija, como tantas mañanas de nuestra vida juntas. Ana, mi nieta, apareció poco después con una sonrisa que iluminó toda la habitación. A sus 16 años tenía esa belleza fresca de la juventud, pero también una sabiduría en sus ojos que siempre me sorprendía. «Abuela, mamá, hoy es el gran día», exclamó cargando una bolsa llena de productos de maquillaje y accesorios para el cabello. Las tres nos instalamos en mi habitación, transformándola en un salón de belleza improvisado. Ana se encargó del maquillaje de Lucía con una habilidad que parecía natural, mientras yo preparaba el vestido que habíamos elegido juntas. Era de seda blanca con encaje vintage, simple pero elegante, perfecto para una segunda boda. No el vestido de princesa que había soñado cuando era joven, pero hermoso a su manera. «Mamá, eres increíble», murmuró Lucía mientras Ana le aplicaba el delineador. «Sin ti, nada de esto sería posible. Eres la mejor madre del mundo». Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que pensé que duraría para siempre. Me acerqué y besé su frente, cuidando de no arruinar el maquillaje. «Todo lo que hago es por tu felicidad, mi niña», le respondí, mis ojos húmedos de emoción. «Ver que has encontrado el amor otra vez, después de todo lo que sufriste con el padre de Ana, es todo lo que una madre puede pedir». Hugo llegó al mediodía con su traje negro impecable y una sonrisa que entonces me pareció llena de nervios de novio. «Doña Julieta, gracias por todo esto», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «Prometo cuidar de Lucía para siempre y honrar la confianza que ha puesto en nosotros». Sus palabras sonaban sinceras, sus ojos parecían honestos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? El salón del Hotel del Mar estaba decorado exactamente como Lucía había soñado. Rosas blancas y rosadas adornaban cada mesa. Las velas creaban una atmósfera romántica y las vistas al océano proporcionaban el fondo perfecto para las fotografías. Los invitados comenzaron a llegar. Algunos familiares de Hugo, mis pocas amigas que quedaban, los compañeros de trabajo de Lucía. Yo llevaba un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, el único gasto que me había permitido en meses. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante que Ana había insistido en hacerme, y llevaba el collar de perlas que había sido de mi madre. Me sentía hermosa, orgullosa,
completa. La ceremonia fue perfecta. Lucía caminó hacia el altar del brazo de su tío Simón, mi hermano menor, que había aceptado entregarla cuando le expliqué que no teníamos a nadie más. Sus ojos brillaban, de felicidad. Su sonrisa era radiante. Y cuando Hugo la tomó de la mano, pensé que mi corazón explotaría de alegría. «Los declaro marido y mujer», anunció el oficiante. Y todos aplaudimos mientras ellos se besaban. Ana gritó de emoción desde la primera fila. Yo sequé una lágrima de felicidad. Y por un momento, todo en el mundo estaba en su lugar perfecto. La recepción fue todo lo que habíamos planeado. La comida estaba deliciosa, la música creaba el ambiente perfecto y las fotografías capturaban cada momento mágico. Bailé con Hugo durante el vals de los padres y él me susurró al oído: «Gracias por darme la hija más maravillosa del mundo y por hacer posible este día». Pero fue durante el brindis cuando noté algo extraño. Hugo habló sobre su futuro con Lucía, sobre los planes que tenían, sobre la casa que querían comprar. «Y todo esto es posible gracias a la generosidad de doña Julieta», dijo alzando su copa hacia mí. «Una mujer que ha sacrificado todo por nuestra felicidad». Hubo algo en la forma en que pronunció la palabra «todo» que me puso la piel de gallina. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo y vi algo que no pude identificar entonces. Una satisfacción demasiado intensa, como si hubiera ganado algo más que una esposa. Lucía también habló, llorando de emoción. «Mi madre ha sido mi héroe desde siempre. Ha trabajado toda su vida para darme lo mejor. Y hoy, en el día más importante de mi vida, siguió demostrando que no hay límites para su amor». Los invitados aplaudieron, pero yo comencé a sentir un vacío extraño en el estómago. Ana se acercó a mí mientras los novios cortaban el pastel. «Abuela, ¿te sientes bien? Te ves un poco pálida». Su preocupación genuina contrastaba con algo indefinible que había comenzado a percibir en las miradas de los novios. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada. Ha sido un día muy emocionante». Pero no estaba bien. Algo había cambiado en la atmósfera, algo sutil que no podía explicar. Los novios parecían más relajados de lo que deberían estar después de una ceremonia tan emotiva. Demasiado seguros, demasiado aliviados. La luna de miel duró 2 semanas en Cancún. Durante esos días, la casa se sintió extrañamente vacía, como si hubiera perdido su propósito. Ana venía a visitarme algunas tardes después de la escuela, y sus risas llenaban momentáneamente el silencio que Lucía había dejado. «¿Crees que mamá está feliz, abuela?», me preguntaba mientras hacíamos galletas en la cocina. «Espero que esta vez sea diferente». Yo también lo esperaba. El primer matrimonio de Lucía había sido un desastre. Un hombre que la había engañado y abandonado cuando Ana era apenas una bebé. Por eso quería tanto que esta boda fuera perfecta, que Hugo fuera el hombre que mi hija merecía después de años de criarla sola, trabajando 2 empleos para salir adelante. Los primeros días después de su regreso parecieron confirmarlo. Lucía llegó bronceada y radiante, cargada de fotografías y recuerdos. «Mamá fue increíble. Hugo es tan atento, tan cariñoso. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo». Sus ojos brillaban con una felicidad que no había visto en años, y mi corazón se tranquilizó. Hugo también parecía el yerno perfecto. Siempre educado, siempre agradecido. Doña Julieta. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Esa boda fue el comienzo perfecto de nuestra nueva vida. Me traía flores cada vez que venía a visitar. Me preguntaba por mi salud. Incluso se ofreció a ayudarme con algunas reparaciones menores de la casa. Pero había algo en sus ojos que no terminaba de encajar. Una intensidad demasiado calculada, como si cada gesto amable fuera parte de una actuación perfectamente ensayada. Cuando pensaba que no lo observaba,
Su expresión se relajaba de una forma que me inquietaba, revelando algo frío debajo de la superficie. Una mañana de martes, 3 semanas después de la boda, decidí hacer algo que había estado posponiendo: revisar mi cuenta bancaria. No por desconfianza, sino porque quería planear mi presupuesto para los próximos meses. Sabía que había gastado casi todos mis ahorros en la boda, pero tenía mi pensión mensual y algunos pequeños ahorros de emergencia que había mantenido en una cuenta separada. Me senté frente a la computadora que Ana me había enseñado a usar, con una taza de café humeante a mi lado y la luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Entré a la página del banco con la misma rutina de siempre, esperando ver los números que ya conocía de memoria. El saldo principal era exactamente lo que esperaba, casi vacío después de los gastos de la boda. Pero cuando revisé mi cuenta de ahorros de emergencia, la que había mantenido intacta durante años, mi corazón se detuvo. El número en la pantalla no tenía sentido. Parpadeé varias veces, pensando que había cometido un error. Cerré la página y volví a entrar. Plus, mismo número apareció, burlándose de mí desde la pantalla. $15,000. Desaparecidos. Como si nunca hubieran existido. Mis manos comenzaron a temblar mientras imprimía el extracto bancario. Las transacciones estaban ahí, claras como el día. Transferencias electrónicas realizadas durante mi luna de miel. Cuando yo estaba sola en casa, cuando solo Lucía y Hugo sabían que estaría distraída con los recuerdos de la boda. Cada transferencia tenía mi firma electrónica, pero yo no recordaba haberlas autorizado. La última había sido realizada apenas 3 días atrás, mientras yo preparaba la cena esperando su visita. $500 transferidos a una cuenta que no reconocía, con una nota que decía: gastos varios de emergencia. El café se enfrió en mis manos mientras estudiaba cada línea del extracto. No era posible. Tenía que haber una explicación. Un error del banco. Una confusión. Algo que tuviera sentido. Pero mientras más revisaba los detalles, más claro se volvía todo. Alguien había estado accediendo a mi cuenta bancaria. Alguien que conocía mis contraseñas, que tenía acceso a mi información personal, que sabía exactamente cuándo estaría distraída para no notar las transacciones inmediatamente. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hacia la ventana de la sala. La calle estaba tranquila. Los vecinos seguían con sus rutinas normales, ajenos a la tormenta que se había desatado en mi mundo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera violado mi confianza de esta manera? ¿Y quién tenía acceso a esa información? Las respuestas comenzaron a formar un patrón horrible en mi mente. Recordé todas las veces que Lucía había estado presente cuando pagaba facturas en línea, cuando revisaba mi cuenta, cuando mencionaba mis contraseñas en voz alta, porque tenía dificultades para recordarlas. Ay, mamá. Siempre usas la misma contraseña para todo, me había dicho riéndose apenas unos meses atrás. Recordé también cómo Hugo siempre estaba cerca durante esas conversaciones, aparentemente distraído con su teléfono, pero sus ojos nunca perdían detalle de lo que sucedía a su alrededor. Su trabajo en tecnología le habría dado las habilidades necesarias para hacer esto, sin dejar rastros obvios. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucía. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hugo y yo queremos pasar a verte esta tarde. Tenemos algunas noticias emocionantes que contarte». Su voz sonaba demasiado alegre, demasiado casual, para alguien que no sabía nada sobre lo que acababa de descubrir. «Por supuesto, mi amor», logré responder con voz temblorosa. «Los estaré esperando». Colgué el teléfono y me senté en mi sillón favorito, el extracto bancario todavía en mis manos, como evidencia de una traición que apenas comenzaba a comprender. Noticias emocionantes. ¿Qué más podrían querer de mí? Ya me habían robado mis ahorros de emergencia,
el dinero que había guardado durante años para cualquier crisis médica o problema grave. ¿Qué más quedaba por tomar? Esa tarde esperé su llegada con el extracto bancario escondido en el cajón de la mesa de la sala. Había ensayado mentalmente cómo abordar el tema, cómo preguntarles si sabían algo sobre las transacciones misteriosas. Quería creer que había una explicación inocente, que mi hija jamás sería capaz de traicionarme de esa manera. Pero mi instinto, afinado por años de experiencia como madre, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Llegaron a las 5 en punto, como siempre, puntuales. Lucía entró con una sonrisa radiante, seguida por Hugo, que cargaba una botella de champán y una caja de pasteles de mi panadería favorita. «¡Sorpresa, mamá!», exclamó Lucía, besándome en ambas mejillas. «Tenemos algo maravilloso que celebrar». «¿Qué? ¿Están celebrando?», pregunté, notando cómo Hugo observaba la habitación con esa mirada calculadora que había empezado a reconocer. «Siéntate, mamá, te va a encantar». Lucía me tomó de las manos y me guió hasta el sofá, sus ojos brillando, con una emoción que ahora me parecía forzada. Hugo abrió el champán con un pop dramático y sirvió 3 copas. «Por las nuevas oportunidades», brindó, alzando su copa hacia nosotras. «Y por las mujeres fuertes que las hacen posibles». Sus palabras tenían un doble sentido que me erizó la piel. «Mamá», comenzó Lucía, tomando un sorbo del champán antes de continuar. «Hugo y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, sobre cómo construir la vida que siempre hemos soñado». Hizo una pausa dramática, como si estuviera saboreando el momento. «Y hemos decidido que vamos a comprar una casa». Aplaudí automáticamente, aunque una sensación de alarma comenzó a crecer en mi estómago. «¡Qué maravilloso, mi amor! ¿Dónde? ¿Ya la encontraron?». Mi voz sonaba normal, pero mis manos temblaban ligeramente alrededor de la copa. Hugo se inclinó hacia adelante, su sonrisa ampliándose. «Es perfecta, doña Julieta. 3 habitaciones, 2 baños, jardín grande para cuando tengamos hijos. Y está en un barrio excelente, muy seguro». Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. «El único problema», continuó Lucía, y ahí estaba la trampa que había estado esperando, «es que necesitamos un poco más para el enganche. Bueno, no un poco, bastante más». Su risa sonó nerviosa, pero había algo calculado en la forma en que evitaba mi mirada directa. «¿Cuánto es bastante más?», pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Mi cuenta de ahorros vacía gritaba en mi mente como una sirena de alarma. $50.000, dijo Hugo sin titubear. «Sé que suena como mucho, pero es una inversión increíble. La casa se va a revalorizar y cuando la vendamos en unos años, podremos devolverle todo con intereses». El mundo se detuvo por un momento. $50.000. Después de que ya me habían robado 15.000 sin que yo lo supiera. Después de que había gastado todos mis ahorros principales en su boda. Me quedé mirándolos, estudiando sus rostros, buscando algún rastro de culpa o vergüenza. No encontré ninguno. «No tengo $50.000», logré decir finalmente. «Gasté prácticamente todo en su boda. Lo saben perfectamente». Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro. Lucía intercambió una mirada rápida con Hugo, una de esas comunicaciones silenciosas que había empezado a notar entre ellos. «Mamá, sabemos que tienes tu cuenta de emergencia, la que siempre dices que es para casos graves». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Cómo saben de esa cuenta?». La pregunta salió más sharp de lo que pretendía. «Nunca les he hablado. Específicamente de...». «Ay, mamá». Lucía se rió, pero la risa sonaba forzada. «No es un secreto.
Siempre has sido muy cuidadosa con el dinero, muy previsora. Es obvio que tendrías ahorros de emergencia separados. Hugo asintió, apoyando a su esposa. Es exactamente lo que esperaríamos de una mujer tan inteligente y planificada como usted, doña Julieta. Siempre un paso adelante, siempre preparada para lo que pueda venir. Pero sus elogios sonaban huecos, calculados, y la forma en que habían llegado con champán y pasteles, como si ya supieran que yo accedería a darles el dinero, me hizo sentir como si hubiera caído en una trampa perfectamente orquestada. Además, continuó Lucía, acercándose más a mí en el sofá, piénsalo como una inversión en nuestro futuro, en los nietos que te vamos a dar, en la familia que vamos a construir. Esa casa va a ser donde tus futuros nietos crezcan, donde celebremos todas las Navidades juntos. Sus palabras pintaban una imagen hermosa, pero había algo manipulador en la forma en que presionaba exactamente los botones emocionales correctos. La promesa de nietos, de reuniones familiares, de no estar sola en mi vejez. Necesito pensarlo, dije finalmente, poniendo mi copa en la mesa con manos que temblaban visiblemente ahora. Es mucho dinero, y necesito revisar mis finanzas con cuidado. La sonrisa de Hugo se tensó apenas perceptiblemente. Por supuesto, doña Julieta, pero ojalá pueda decidir pronto. La casa está en un mercado muy competitivo, y no queremos perder esta oportunidad. Después de que se fueron, me senté en la oscuridad de mi sala, el extracto bancario finalmente en mis manos. Los números no mentían. Ya me habían robado $15,000 y ahora querían 50,000 más. Mi hija y su esposo me estaban viendo como un banco personal, como una fuente infinita de dinero que podían explotar a voluntad. Y lo peor de todo era que lo estaban haciendo con sonrisas, con abrazos, con promesas de amor y familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, mientras las piezas del rompecabezas se acomodaban en mi mente formando una imagen que no quería ver. Cada conversación reciente, cada visita, cada momento en que habían mostrado interés en mis finanzas, todo tomaba un significado completamente diferente bajo esta nueva luz. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba pruebas antes de confrontarlos. Si realmente me estaban robando, tenía que estar absolutamente segura y tener evidencia irrefutable. Me vestí con cuidado, como si fuera a una cita importante, y me dirigí al banco tan pronto como abrieron. La gerente, señora Martínez, me recibió con la sonrisa profesional de siempre. «Buenos días, doña Julieta. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» La conocía desde hace años. Había manejado mis cuentas cuando aún era empleada de ventanilla y confiaba en su discreción. Necesito revisar todas las transacciones de mis cuentas en los últimos 3 meses, le dije, entregándole el extracto que había impreso. Hay algunas transferencias que no recuerdo haber autorizado y quiero entender exactamente qué pasó. Su expresión se volvió seria mientras revisaba el documento. Por supuesto. Permíteme acceder al sistema y podemos revisar cada transacción en detalle. Sus dedos volaron sobre el teclado y pronto la pantalla se llenó de información que me hizo sentir física enferma. Aquí está, murmuró señalando la pantalla. Las transferencias se hicieron utilizando su banca en línea, con su usuario y contraseña, todas autorizadas electrónicamente con su firma digital. Se detuvo mirándome con preocupación. ¿Sospecha que alguien más tiene acceso a su información bancaria? Es posible, admití, mi voz apenas un susurro. Pueden rastrear desde qué computadora o dispositivo se hicieron estas transacciones. La esperanza se encendió en mi pecho. Si podía probar que las transferencias se habían hecho desde otro lugar, déjeme revisar, dijo tecleando rápidamente.
Interesante. Algunas de estas transacciones se hicieron desde su dirección IP habitual, la de su casa. Pero otras... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Se hicieron desde una dirección IP diferente, ubicada a unas 15 millas de aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Pueden darme esa dirección? Ella dudó un momento, pero luego escribió la información en un papel. Era la dirección del apartamento donde Lucía había vivido antes de casarse, donde Hugo había pasado tanto tiempo durante su noviazgo. Doña Julieta. La gerente se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si sospecha fraude, podemos iniciar una investigación formal. También podemos cambiar inmediatamente todas sus contraseñas y códigos de acceso. Sí, dije sin dudarlo. Hagámoslo ahora mismo. Pasamos la siguiente hora cambiando cada código, cada contraseña, cada pregunta de seguridad. También establecimos alertas para cualquier transacción superior a $100 y requerí doble autenticación para todas las transferencias. Cuando salí del banco, tenía un folder lleno de documentos que probaban exactamente lo que había sospechado. Pero también tenía algo más. Un plan. Si Lucía y Hugo querían jugar este juego de manipulación y robo, yo les iba a enseñar cómo lo jugaba alguien que había vivido 66 años aprendiendo a sobrevivir. Esa tarde, como si hubieran estado esperando, recibí una llamada de Lucía. Hola, mamá. ¿Ya pensaste en lo que hablamos ayer? La oportunidad de la casa no va a durar mucho tiempo. Su voz tenía una urgencia que antes había interpretado como emoción, pero que ahora reconocía como presión calculada. Sí, mi amor, respondí, controlando cuidadosamente mi tono. De hecho, me gustaría que vinieran mañana para hablar de los detalles. Quiero entender mejor cómo funcionaría todo esto. Podía sentir su sonrisa a través del teléfono. ¡Perfecto! Sabía que entenderías lo importante que es esto para nosotros. Iremos después del almuerzo. Hubo una pausa, y luego añadió. Mamá, de verdad eres la mejor. No sé qué haríamos sin ti. Sus palabras, que una vez habrían llenado mi corazón de alegría, ahora me sonaron como las de un depredador consolando a su presa. Colgué el teléfono y me dirigí al estudio, donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja fuerte que había comprado años atrás. Saqué mi testamento, mis pólizas de seguro, los títulos de propiedad de la casa. Todo estaba en orden, todo estaba protegido, pero había algo más que necesitaba hacer, algo que requería la ayuda de mi hermano Simón. Lo llamé esa noche. Simón, necesito tu ayuda con algo delicado, le dije después de los saludos habituales. ¿Puedes venir mañana temprano? Antes de que lleguen Lucía y Hugo. Por supuesto, hermana. ¿Está todo bien? Suenas preocupada. Su voz tenía esa calidez protectora que recordaba desde que éramos niños, cuando él siempre me defendía en el patio de la escuela. Te explicaré todo mañana, pero necesito que traigas tu grabadora, esa que usas para las reuniones de trabajo. Simón era contador, meticuloso con los detalles, y siempre grababa las conversaciones importantes para tener registros precisos. ¿Grabadora? Julieta, ¿qué está pasando? Su preocupación era genuina, tan diferente de la actuación que había estado viendo en mi propia hija. Mañana te contaré todo. Solo confía en mí, ¿sí? Le di la hora exacta para llegar y colgué. Después me senté en mi sillón favorito, mirando las fotografías familiares que decoraban la sala. Fotos de Lucía cuando era niña, de su graduación, de Ana cuando era bebé. Imágenes de momentos felices que ahora se sentían contaminados por la traición. Pero también había fotos mías. El día que me gradué como maestra, el día que compré esta casa,
momentos en que había sido fuerte e independiente. Esa mujer seguía aquí. Solo había estado dormida bajo años de amor, maternal incondicional. Era hora de despertarla. Simón llegó a las 10 de la mañana con una expresión preocupada y una pequeña grabadora digital en su maletín. Mi hermano menor había heredado la paciencia de nuestro padre y la intuición de nuestra madre, cualidades que lo habían convertido en un contador exitoso y, más importante aún, en alguien en quien podía confiar completamente. «Julieta, estás muy pálida», fue lo primero que me dijo, abrazándome con esa fuerza reconfortante que solo un hermano puede ofrecer. «¿Qué está pasando?» «Me has tenido preocupado toda la noche». Lo senté en la mesa de la cocina, le serví café y le mostré todos los documentos que había reunido. Los extractos bancarios, las direcciones IP del banco, las fechas de las transacciones. Simón estudió cada papel con la misma concentración que usaba para revisar los estados financieros de sus clientes, su ceño frunciéndose más con cada página. «Esto es robo», dijo finalmente, su voz cargada de indignación. «No hay otra forma de describirlo. Han estado accediendo a tu cuenta sin autorización y robándote dinero sistemáticamente». Alzó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la mía. «No puedo creer que Lucía sea capaz de esto». Yo tampoco quería creerlo, admití, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer otra vez. Pero todas las pruebas apuntan en la misma dirección. Y ahora vienen a pedirme $50,000 más, como si yo fuera un banco que nunca se queda sin dinero. Simón tomó mi mano entre las suyas. «¿Qué quieres hacer? Podemos ir directo a la policía con esto. Es suficiente evidencia para una investigación formal». Su sugerencia era lógica, práctica, pero yo tenía otros planes. «Quiero que confiesen», le dije, mi voz más firme de lo que me había sentido en días. «Quiero escuchar de sus propias bocas que me han estado robando, que han violado mi confianza de la manera más vil posible, y quiero que quede grabado». La comprensión se extendió por el rostro de Simón. «¿Por eso me pediste que trajera la grabadora?». Asintió lentamente. «¿Cómo lo vas a hacer?». «Van a venir a las 2, esperando que les dé el dinero para su casa. Voy a hacer que crean que estoy dispuesta a dárselos, pero primero quiero que me expliquen exactamente cómo planean devolverme todo lo que me han prestado». La palabra salió con amargura de mi boca. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Simón se escondería en el estudio, con la puerta entreabierta, donde podría escuchar y grabar toda la conversación sin ser visto. Yo tendría que mantener la calma, actuar como la madre ingenua que habían estado manipulando, hasta conseguir que admitieran todo. «Julieta», me dijo Simón antes de dirigirse al estudio, «sea lo que sea que digan, sea lo que sea que admitan, recuerda que esto no es tu culpa. Eres una madre que amó incondicionalmente y ellos abusaron de ese amor. Eso los convierte en los villanos de esta historia, no a ti». A las 2 en punto exacto, Lucía y Hugo tocaron el timbre. Respiré profundamente, me acomodé el cabello y fui a abrir la puerta con la mejor sonrisa que pude fingir. «Mis niños, pasen, pasen. Ya preparé café y compré esos pastelitos que tanto les gustan». Lucía me besó en la mejilla con el mismo afecto de siempre, pero ahora podía sentir la falsedad detrás del gesto. «Mamá, te ves muy bien hoy. ¿Dormiste bien?». Su pregunta sonaba casual, pero había una ansiedad subyacente en su voz. «Como un bebé», mentí alegremente. «Estuve pensando toda la noche en su propuesta y creo que tienen razón. Es una excelente inversión». Vi cómo sus ojos se iluminaron, cómo Hugo se relajó visiblemente. Nos sentamos en la sala,
en el mismo sofá donde habían hecho su petición el día anterior, antes de tomar cualquier decisión. Comencé, sirviendo el café con manos perfectamente estables. Me gustaría que me expliquen exactamente cómo planean devolver el dinero. Hugo se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de hombre, de negocios que había perfeccionado. Es muy simple, doña Julieta. La casa se revaloriza aproximadamente un 10% anual en esa zona. En 5 años, habremos ganado al menos $100,000 en plusvalía. Eso suena maravilloso, dije, asintiendo como si entendiera perfectamente. Pero me refiero a algo más inmediato. ¿Cómo van a manejar los pagos mensuales? ¿Cómo sé que podrán mantener la casa sin necesidad de pedirme más ayuda? Lucía intercambió esa mirada rápida con Hugo que ya había aprendido a reconocer. Bueno, mamá, obviamente tendremos que ser muy cuidadosos con nuestro presupuesto. Pero entre el salario de Hugo y lo que gano en la oficina, deberíamos estar bien. ¿Y qué hay de los otros gastos que han tenido? La pregunta salió más punzante de lo que pretendía. Me refiero a... Bueno, sé que han tenido algunos gastos inesperados últimamente. Hugo se tensó ligeramente. ¿A qué gastos se refiere, doña Julieta? Su voz mantenía la cortesía, pero había un filo de alerta en ella. Era el momento de la verdad que había estado esperando. Bueno, dije fingiendo inocencia. A los $15,000 que tomaron de mi cuenta de ahorros durante las últimas semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se puso pálida. Hugo dejó su taza de café con un tintineo audible. Por un momento nadie se movió. Nadie respiró. Después, lentamente, la máscara de Hugo comenzó a deslizarse. La sonrisa, amable, desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Sus palabras cayeron como una bomba en la habitación. Hugo ya no fingía ser el yerno respetuoso y agradecido. Su verdadero rostro, el que había estado ocultando detrás de sonrisas y cortesías, finalmente había emergido. Era el rostro de un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa sabía la verdad. ¿Perdón? Logré susurrar, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Necesitaba que siguiera hablando, que dijera más, que se incriminara completamente. Lucía se removió incómoda en el sofá, mirando nerviosamente a su esposo. «Hugo, cálmate», murmuró, pero él la ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo cazada. «Preguntó qué vamos a hacer al respecto», repitió Hugo, su voz ahora despojada de toda pretensión de respeto. «Porque déjeme explicarle algo, doña Julieta. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada». Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como si fuera el dueño del lugar. «¿Va a ir a la policía? ¿Con qué pruebas? Las transferencias se hicieron con su usuario y contraseña, desde su propia computadora en muchos casos. Técnicamente, usted autorizó cada transacción, pero yo no...» Comencé, pero él me cortó con un gesto despectivo de la mano. «No importa lo que usted diga o no diga, lo que importa es lo que puede probar». Su sonrisa era cruel ahora. Todas las máscaras habían caído. Y francamente, una señora de su edad, con problemas de memoria como todos los ancianos, podría haber hecho esas transferencias y simplemente haberlas olvidado. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Este hombre al que había recibido en mi casa, al que había tratado como a un hijo, me estaba amenazando abiertamente mientras sugería que estaba senil. Lucía finalmente encontró su voz. «Hugo, por favor, no hables así». Pero cuando me miró, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón más que todas las palabras crueles de su marido.
No había remordimiento, no había culpa, solo había molestia, como si yo fuera un obstáculo inconveniente en sus planes. Tu madre necesita entender la realidad de su situación, continuó Hugo, deteniéndose frente a mí. Vive sola en esta casa grande, depende de una pensión modesta, y su única familia real somos nosotros. ¿Qué cree que va a pasar si decide ser difícil? ¿Me estás amenazando? Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, alimentadas por una rabia que crecía en mi pecho como un incendio. No es una amenaza, doña Julieta. Es una explicación de cómo funcionan las cosas. Se sentó otra vez, pero esta vez en el borde del sofá, inclinándose hacia mí de manera intimidante. Mire, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. La manera fácil es que usted entienda que somos una familia y las familias se ayudan mutuamente. ¿Ayudarse mutuamente? Mi voz subió de volumen. Me robaron $15,000. Sin permiso, sin preguntarme, sin... Tomamos prestado, me interrumpió Lucía, hablando por primera vez con su propia voz. No la versión dulce y manipuladora que había estado usando. Siempre tuvimos la intención de devolverlo, mamá. Pero surgieron oportunidades, gastos inesperados. ¿Oportunidades? La palabra salió como un gruñido de mi garganta. ¿Qué clase de oportunidades requieren robar a tu propia madre? Hugo se rió, un sonido áspero que no tenía nada de humor. ¿Robar? Vamos, doña Julieta. Usted ya gastó casi todos sus ahorros en nuestra boda. ¿Para qué necesita ese dinero extra? Para quedárselo guardado hasta que se muera y se lo deje a... ¿Quién? ¿Al gato? Sus palabras fueron como bofetadas. Ese dinero era para emergencias, para mi cuidado médico cuando sea mayor, para no ser una carga para nadie. Pero ya es una carga, dijo Lucía suavemente. Y esas 5 palabras me dolieron más que todo lo que Hugo había dicho. Mamá, eres mayor, vives sola, necesitas ayuda con la tecnología, con las finanzas. Es natural que nosotros tomemos control de estas cosas. ¿Control? Me levanté del sofá, temblando de indignación. ¿Eso es lo que llaman a robarme? Llámelo como quiera, dijo Hugo, poniéndose de pie también. Pero aquí está la realidad. Vamos a comprar esa casa y usted va a ayudarnos a conseguir el dinero para el enganche. Porque si no lo hace voluntariamente... Bueno, hizo una pausa dramática. Podríamos tener que explorar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Mi voz era apenas un susurro. Usted claramente está teniendo problemas para manejar sus finanzas, dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. Olvida transacciones, se confunde con los números. Podríamos tener que considerar asistencia legal para protegerla de sí misma. La amenaza era clara como el cristal. Estaban sugiriendo que podían declarar que era incompetente mentalmente, tomar control legal de mis finanzas, de mi vida. El miedo me golpeó como una ola fría, pero debajo del miedo, algo más profundo y más peligroso comenzó a despertar. Mamá. Lucía se acercó a mí, su voz volviendo a esa dulzura falsa. No tiene que ser así. Podemos ser una familia feliz, pero necesitas confiar en nosotros. Necesitas entender que sabemos lo que es mejor para ti. Miré a mi hija, esta extraña que había reemplazado a la niña que había criado con tanto amor y sacrificio. ¿Quién? ¿Eres tú? Susurré. ¿Qué le hiciste a mi hija? Hugo se rió otra vez. Su hija creció, doña Julieta, y se casó con alguien que le enseñó a ver las oportunidades cuando se presentan. Era en ese momento, mirando sus rostros crueles y calculadores, que tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a ser su víctima. No iba a permitir que me robaran mi dignidad junto con mi dinero.
Temblando, no de miedo, sino de rabia pura, metí la mano en mi bolso. «No se preocupen por lo que va a pasar», murmuré, mis dedos encontrando el teléfono en mi bolso. Pero no era cualquier teléfono. Era el teléfono especial que Ana me había configurado la semana pasada, el que tenía el número de emergencia de mi hermano programado para marcarse con solo presionar un botón. Hugo frunció el ceño, claramente confundido por mi calma repentina. «¿Qué está haciendo, doña Julieta?». Su voz tenía un tono de advertencia, como si estuviera perdiendo el control de la situación. «Estoy haciendo algo que debí haber hecho hace mucho tiempo», respondí, mi voz sorprendentemente estable. «Estoy protegiendo lo que es mío». Presioné el botón, y aunque ellos no podían escucharlo, sabía que Simón estaría recibiendo la señal de emergencia que habíamos acordado. Pero mi hermano no era la única persona que había estado esperando esa llamada. De repente, un estruendo sacudió toda la casa. Los marcos de las fotografías vibraron en las paredes, los vasos tintinearon en la cocina, y Lucía gritó del susto. Hugo se tensó como un animal asustado, sus ojos volando hacia la ventana. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró. Pero su pregunta fue respondida cuando la puerta principal se abrió con fuerza. Cuando vieron quién entró, sus rostros se pusieron blancos como el papel. Era Ana, mi nieta, pero no venía sola. Detrás de ella estaba Simón con su grabadora en la mano, y detrás de él, la figura imponente de mi amigo el detective Guillermo Restrepo, a quien había llamado esa mañana después de mi visita al banco. «Abuela», dijo Ana con voz firme, sus 16 años pareciendo mucho más maduros en ese momento. «¿Estás bien?». Sus ojos se movieron rápidamente entre Hugo y Lucía, evaluando la situación con una inteligencia que me llenó de orgullo. Guillermo avanzó hacia el centro de la sala, su presencia llenando el espacio como solo puede hacerlo alguien acostumbrado a lidiar con criminales. «Buenas tardes», dijo con voz autoritaria. «Soy el detective Restrepo. He venido a investigar un reporte de fraude financiero». Hugo intentó recuperar su compostura, pero podía ver el pánico en sus ojos. «Detective, creo que hay un malentendido. Somos familia. Estábamos teniendo una conversación privada. Una conversación privada donde amenazaban a una señora mayor con declararla incompetente mentalmente si no les daba $50,000. La voz de Simón era fría como el hielo. «Porque todo eso quedó grabado». Levantó la pequeña grabadora, digital, y el sonido del botón de reproducción llenó el silencio que siguió. La voz de Hugo comenzó a sonar desde el dispositivo. «Usted no puede hacer nada, absolutamente nada. Las transferencias se hicieron con su usuario y contraseña. Una señora de su edad, con problemas de memoria como todos los ancianos». Lucía se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Eso está fuera de contexto», tartamudeó. Pero Ana la interrumpió. «Mamá, yo también escuché todo», dijo mi nieta, su voz cargada de decepción y dolor. «He estado aquí durante los últimos 20 minutos, esperando afuera como me pidió la abuela. Escuché cada palabra cruel que le dijeron. Ana, mi amor». Lucía extendió una mano hacia su hija, pero Ana retrocedió. «No me llames mi amor. No después de lo que acabas de hacerle a la abuela. No después de robarle y amenazarla». Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana, pero su voz permanecía fuerte. «La abuela siempre ha sido la única que realmente me cuidó cuando tú estabas demasiado ocupada con tus novios y tus problemas». Guillermo sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir. «Señora Lucía, señor Hugo, necesito que me acompañen a la estación para responder algunas preguntas sobre las transacciones no autorizadas de la cuenta bancaria de doña Julieta».
«Pero las transacciones fueron autorizadas», protestó Hugo, su fachada de control finalmente desmoronándose por completo. «Ella nos dio las contraseñas». ¿Ah, sí? Simón sonrió sin humor. ¿Pueden probarlo? Porque tengo aquí los registros del banco que muestran que varias transferencias se hicieron desde la dirección IP de su apartamento anterior, mientras mi hermana estaba documentadamente en su casa. Guillermo asintió. Además, acabamos de grabar una confesión donde admiten haber tomado el dinero sin permiso y amenazaron a la víctima con procedimientos legales fraudulentos si no cooperaba con sus demandas adicionales. Hugo intentó una última jugada desesperada. «Esto es ridículo. Somos familia. Lucía es su hija. No pueden arrestarnos por...» «Pueden y lo van a hacer». Lo interrumpí, mi voz ahora firme como una roca. «Porque lo que hicieron no fue un préstamo familiar. Fue robo. Y lo que intentaron hacer hoy no fue una petición. Fue extorsión». Me acerqué a Lucía, que ahora lloraba, pero no con lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, porque su plan había fallado. «Gasté mis ahorros en tu boda porque te amaba. Te habría dado cualquier cosa que me pidieras porque eras mi hija. Pero, en lugar de pedirme ayuda, decidieron robarme y humillarme». «Mamá, por favor», comenzó Lucía, pero yo levanté mi mano para silenciarla. «Ya no soy tu mamá», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Una madre es alguien que sacrifica todo por sus hijos, pero una hija que roba a su madre y la amenaza cuando la descubren, esa no es una hija en absoluto. Guillermo se acercó a Hugo con las esposas. «Señor, tiene derecho a permanecer callado». Comenzó a recitar sus derechos mientras le ponía las esposas. Lucía gritó cuando vio que también se acercaban a ella con otro par. «¡Ana! ¡Ana, dile algo! ¡Soy tu madre!», gritó Lucía desesperadamente. Ana se acercó a mí y tomó mi mano. «Sí», dijo con voz tranquila, «eres mi madre biológica, pero la abuela Julieta ha sido mi verdadera familia todos estos años». Mientras se llevaban a Lucía y Hugo, mi casa finalmente volvió a sentirse como mi hogar. 6 meses después, me senté en mi jardín trasero con una taza de té de manzanilla humeante entre mis manos. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del limonero que había plantado la semana pasada, creando patrones de luz y sombras sobre la pequeña mesa que Ana y yo habíamos escogido juntas. El aroma de la hortelã que acababa de sembrar se mezclaba con el aire fresco, llenando mis pulmones de una tranquilidad que no había sentido en años. Ana estaba sentada frente a mí, haciendo su tarea de matemáticas mientras yo bordaba. Se había mudado conmigo oficialmente después del juicio, cuando su padre decidió que sería mejor para ella tener estabilidad mientras él viajaba por trabajo. Pero ambas sabíamos que ella había elegido estar aquí. Esta casa, que una vez se sintió vacía y vulnerable, ahora vibraba con la risa de una adolescente y las conversaciones nocturnas que habíamos desarrollado como rutina. «Abuela», dijo Ana sin levantar la vista de sus libros. «Llegó otra carta de mamá». Su voz era neutra, sin emoción. Había aprendido a protegerse del dolor de la traición de su madre, con una madurez que a veces me partía el corazón. «¿Quieres que la lea?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ana había dejado de leer las cartas de Lucía después de la tercera, cuando se dio cuenta de que todas contenían excusas y manipulaciones, pero ninguna muestra real de arrepentimiento. «No. Puedes quemarla con las demás si quieres». Ana siguió escribiendo, pero pude ver la tensión en sus hombros. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo una niña que había perdido a su madre de la manera más dolorosa posible. Me levanté y caminé hacia la pequeña chimenea al aire libre que habíamos construido juntas el mes pasado. Ahí estaba la caja de metal donde guardaba todas las cartas sin abrir de Lucía,
junto con las copias de los documentos legales que habían finalizado su caso. Hugo había sido sentenciado a 2 años de prisión por fraude electrónico. Lucía, como cómplice, y por ser su primera ofensa, había recibido 1 año de cárcel y 5 años de libertad condicional. Encendí un fósforo y lo acerqué a la carta más reciente. El papel se curvó y ennegreció, las palabras desapareciendo en humo como si nunca hubieran existido. Ver cómo se desintegraba me dio la misma sensación de liberación que había experimentado el día que cambié mi testamento, removiendo a Lucía completamente y nombrando a Ana como mi única heredera. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté a Ana mientras regresaba a mi silla. Ella alzó la vista, una sonrisa pequeña apareciendo en sus labios. Exactamente 6 meses desde que los arrestaron. Había memorizado la fecha, no como un trauma, que la perseguía, sino como el día que su vida realmente comenzó. ¿Y sabes qué más significa eso?, continué, sintiendo cómo mi propia sonrisa se expandía. Significa que hoy recibí la confirmación final del banco. Los $15,000 han sido completamente recuperados, más los intereses y las penalidades que ellos tuvieron que pagar. Ana cerró su libro de matemáticas con un golpe satisfactorio. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero, abuela? Me había hecho esa pregunta varias veces durante los últimos meses y finalmente tenía una respuesta que me llenaba de emoción. Vamos a hacer ese viaje a Europa que siempre quisiste, tú y yo. 1 mes entero visitando museos, comiendo helado en París, viendo la aurora boreal en Noruega. Los ojos de Ana se iluminaron como fuegos artificiales. ¿En serio? ¿No es demasiado dinero? Mi amor, le dije tomando sus manos entre las mías. Pasé 66 años ahorrando para emergencias, preocupándome por el futuro, sacrificando el presente por un mañana que podría no llegar. Pero la verdadera emergencia era darme cuenta de que estaba desperdiciando los años que tenía garantizados por miedo a los que podrían no venir. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina, donde podía ver mi reflejo. La mujer que me miraba de vuelta ya no era la víctima temblorosa que había descubierto el robo 6 meses atrás. Era alguien más fuerte, más sabia, alguien que había aprendido la diferencia entre ser generosa y ser una mártir. Esa noche, después de que Ana se fue a dormir, me senté en mi estudio y abrí el cajón donde guardaba mi diario. No había escrito en él durante años, pero desde el juicio había vuelto a encontrar valor en registrar mis pensamientos. La última entrada era de la semana pasada. Hoy Ana me preguntó si extraño a Lucía. Le dije la verdad. Extraño a la hija que pensé que tenía, pero no extraño a la persona en la que se convirtió. Tomé mi pluma y comencé a escribir la entrada de hoy. He aprendido que el amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. He aprendido que ser una buena madre no requiere sacrificar mi dignidad. He aprendido que a veces la mayor acto de amor es establecer límites que protejan a todos los involucrados. Puse la pluma a un lado y caminé hacia mi habitación, pasando por el cuarto de Ana. Su respiración suave y constante me llenó de una paz que no había sentido desde que era muy joven. Esta niña, que había elegido quedarse conmigo cuando su mundo se desmoronó, me había enseñado que la familia verdadera no siempre es la que compartes por sangre, sino la que construyes con amor genuino y respeto mutuo. Me quedé de pie en mi ventana, mirando hacia la calle tranquila donde había vivido durante tanto tiempo. Las luces de las otras casas brillaban suavemente en la oscuridad, cada una albergando sus propias historias, sus propios dramas, sus propias victorias silenciosas. Mañana empezaríamos a planear nuestro viaje a Europa. Pasado mañana, Ana tendría su recital de piano y yo estaría en la primera fila aplaudiendo. El próximo mes,
Comenzaría el curso de pintura que había querido tomar durante años, pero que siempre había considerado demasiado frívolo. Por primera vez en décadas, mi futuro me pertenecía completamente. Cerré las cortinas, apagué las luces y me dirigí a mi cama con una sonrisa en los labios. En la mesita de noche estaba la fotografía nueva que Ana había tomado de nosotras dos la semana pasada. 2 mujeres de diferentes generaciones, unidas por algo más fuerte que la sangre, algo más duradero que las obligaciones familiares. Ellos nunca más tocaron mi nombre y nunca más volví a permitir que alguien lo hiciera sin respeto. La justicia, aprendí, no siempre llega con gritos y venganza. A veces llega en silencio, en la tranquilidad de una casa que finalmente es un hogar otra vez, en el amor genuino de una nieta que eligió quedarse, en la fortaleza de una mujer que redescubrió su propia voz. Me dormí esa noche sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad.